Conectando gente, bienvenidos. Ya arrancamos. Mira, acá está Espartano. Espartano, ¿cómo estás? Buenísimo que te conectaras porque vamos a hablar de la libertad, básicamente. Vamos a hablar sobre las ideas de la libertad y lo que es el liberalismo libertario. Y al final del espacio, bueno, los primeros 45 minutos vamos a desarrollar el tema y después está el micrófono abierto para los que quieran participar. Bien, ahí se están sumando. Frank, no sé si estás grabando ya. Sí, ya estamos grabando. Qué poca gente hoy, se ve que todo el mundo está cansado de hablar de política. Sí, se ve que todo el mundo está cansado de eso. Y o salieron. Sí, también. Pero no sé, ¿se mantiene la veda por el alcohol en Argentina? ¿Se puede tomar alcohol hoy o no? Hoy no, hoy sí, perdón, no se puede mañana. ¿Qué es? ¿24 horas antes? Así que salieron todos a eso. ¿No era 48 horas antes? No, me parece que no. Ok. No. Bien. Bueno. Estoy sobreviviendo gracias al café, un viernes este. Yo también, unos mates para no fallarle. Así que bueno, ¿qué te parece si comenzamos a hablar, ¿no? de estos temas que, más allá de lo que está sucediendo últimamente y que estamos en veda, vamos a tratar desde el punto de vista ideológico, ¿sí? Y bueno, que es uno de los pilares de uno de los espacios, digamos, que se enfrenta el domingo al otro. Uh-huh. No sé, Fran, si querés que comience yo con algo histórico o arrancás vos. No, dale para adelante, yo te... y pues yo después te desarrollo mi parte. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con todo lo que es el tema del liberalismo. Es interesante mirarlo, ¿sí? Desde distintas ópticas, porque no hay una sola forma de ser liberal o libertario y no hubo una sola forma en la historia de serlo. De hecho, siempre estuvo de alguna manera vinculada, ¿sí? Con las distintas ideas que iban surgiendo en el mundo, que digamos de alguna manera se amalgamaban. Pensemos en sí que a veces uno de los conflictos que tenemos en la Argentina es considerar que los liberales son conservadores, ¿no? Acá hay una mezcla que de alguna manera responde a otra época, ¿sí? Responde a la época de Roca. Quizás que en ese momento sí, los liberales eran conservadores, pero en un aspecto específico que era el político. En todos los demás aspectos no. Pero el liberalismo surge, es hijo de la Ilustración, es hijo de las ideas que se estaban estudiando en el siglo XVII, también, ¿no es cierto?, de esas ideas que apuntaban hacia un cambio de mentalidad, donde el hombre se vuelve más científico y donde comienza a cuestionar las bases del antiguo régimen. Entonces, surge de esa manera y el conservadurismo es una defensa de ese antiguo régimen que se va digamos, va a surgir como algo en contra al liberalismo, por lo cual es muy interesante que en muchos lugares como la Argentina se consideren lo mismo, cuando en realidad no lo son, ¿sí? Desde ningún punto de vista. Ahora, ¿qué sucedió en nuestro país puntualmente? En nuestro país tenemos distintos tipos de liberales, desde el punto de vista histórico y a lo largo del siglo XIX. Tenemos que comenzar con nuestro recorrido con los Hombres de Mayo, ¿sí? Donde incluimos a Rivadavia, obviamente, que también lo fue, aunque se trate de dejar afuera a este personaje. Y digamos que es el padre del liberalismo en muchos aspectos. Es un hombre que tomaba muchas de las cuestiones que se dieron en la Francia revolucionaria a partir de la impronta de las ideas liberales y de las ideas de la Ilustración en nuestro país. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta responde a un ideal de organizar
los cuerpos, de alguna manera, ¿sí? Desde el Estado, para de esta forma acabar con este desorden que existía incluso en ese ámbito que afectaba. ¿Sí? Esto era un tema que se discutió durante la Revolución Francesa. Afectaba a muchos, o sea, desde el punto de vista moral y ético, ver cómo se trataba a los muertos. Entonces, una de las cuestiones que plantea la Revolución Francesa es que los muertos sean utilizados como un ejemplo de moral, es decir, tenemos que poner una tumba de un tipo que fue grandioso en el medio de París para que todos la vean, y bueno, fueron discusiones que se hicieron. Finalmente se organizó en los 4 cementerios más importantes que tiene París, y eso mismo va a ser Rivadavia en la Argentina, creando el cementerio de la Recoleta, que además es un cementerio abierto a todos, es el primer cementerio municipal, que no dependía directamente de la iglesia. Todas estas cuestiones, pero por dar un ejemplo, nos marcan también cómo él va a ir modificando la ciudad de Buenos Aires, porque el famoso empréstito que se pide es para mejorar desde el punto de vista de la convivencia, la higiene a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, él va a ensanchar las avenidas, por ejemplo, la avenida Córdoba, la avenida Rivadavia, la avenida Corriente. Eran calles pequeñas, angostas, que van a ser de alguna manera modificadas por Rivadavia. Y así un millón de cosas. Lo que hizo también Rivadavia fue eliminar la inseguridad en Buenos Aires, en un momento en el que se mataban a cuchillazos, ¿no? Entonces, todo eso, más la Constitución unitaria, que bueno, estaría bueno en algún momento analizarla, porque yo les digo que la lean, porque es tan unitaria como liberal, es una constitución que daba derechos, que ponía límites al poder de los caudillos, y que obviamente por eso fue rechazada. Bueno, este es el primer tipo de liberalismo. Después tenemos a la generación del 37, con hombres como Alberdi, ¿sí? Como Sarmiento, el mismo Mitre se puede incluir en esta generación, y es una generación romántica, en donde el liberalismo es verdaderamente una especie de escudo para la lucha. Por eso nos encontramos con un Sarmiento que dice que las ideas no se matan, un Sarmiento que lucha por sus ideales, por la patria, bueno, y todo este concepto tan romántico, porque además ellos eran escritores, eran músicos, se ve plasmado en sus obras y en su forma de encarar la política. Ellos están creando un país, están enfrentando la civilización y la barbarie. Y todas estas cuestiones las empezamos a ver y que quedan muy marcadas en nuestro ideario de lo que es la Argentina. De hecho, por ejemplo, Mitre va a ser el gran gestor de lo que es ser argentino. Es para otro tema, pero de alguna manera esta historia que aprendemos en la primaria fue generada para que queramos ser argentinos, donde tenemos héroes como San Martín, como Belgrano, etc. Que es la historia que se enseña todavía en la escuela primaria. Ahora, dejando de lado esto, nos vamos a la parte en que nos encontramos con otra generación, que es la generación de Roca, la generación del 80, y que ya están influenciados por el positivismo. Son distintos a los liberales del 37. Ellos no son románticos, no ven la lucha desde la política como una lucha por los ideales, por mejorar a la patria, por generarla, por liberarla de un tirano, como era Rosas. Están en otra construcción. Pero lo que van a hacer es aplicar todas las ideas, o la gran mayoría de las ideas, de la generación del 37. ¿Sí? Ellos no se rebelan a la generación del 37. De alguna manera son la concreción de estas ideas, pero pasada por un tamiz científico, podríamos decir, ¿sí? Que es el positivismo. Bueno, vamos a encontrar una serie de leyes muy importantes, se va conformando de una manera más estratégica el país,
y se va a incorporar a la gran masa de inmigrantes. Pensemos que no es un número menor. Según el censo de Sarmiento, no llegábamos a los 2 millones de argentinos, ¿sí? Y en unos 30 años van a llegar 6 millones de personas, de las cuales se quedan a vivir 3. En algún momento, por ejemplo, en la capital federal, 7 de cada 10 hombres era extranjero. Entonces, esa cuestión también generó mucho recelo por parte de los que estaban al frente del poder, y en este caso, la generación del 80 es una generación con rasgos conservadores. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento el liberalismo va a tomar esas características a nivel mundial. Si nosotros nos ponemos a observar al mismísimo Bismarck, ¿sí? Otto von Bismarck, él era un conservador que aplicó políticas liberales en Alemania, pero desde el punto de vista del poder nunca dejó de ser conservador. Bueno, de alguna manera es lo mismo que pasó en la Argentina. Y acá viene una generación, y con esto termino, que se opone a la generación del 80, que es la generación de 1910. Y esta generación, bueno, es realmente poco estudiada, pero es la generación de Roque Sáenz Peña, ¿sí? Estos hombres que le van a dar el voto a las multitudes, en donde consideran, a diferencia de hombres como Roca, que eran conservadores desde el punto de vista de la política, decían, el pueblo todavía no está preparado para poder elegir, nosotros todavía somos los que tienen esa capacidad y hay que prepararlo para que puedan elegir. Ellos consideraban que el siguiente paso dentro del liberalismo, de la agenda liberal, era darle el voto a la gente. Era ir hacia un gobierno democrático. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, finalmente se aprueba esta ley y los liberales pierden. Y en ese momento son los conservadores, ¿sí? Entonces, ahí comenzamos con otras formas en donde ya aparece con poder el radicalismo, que si bien ya existía, pero que también tiene bases liberales el radicalismo, aunque hoy no lo parezca. Lo que pasa es que ese costado liberal, que era representado por hombres como Alem, se perdió. Y entonces la figura de Irigoyen es una figura totalmente populista, que de alguna manera va a tomar muchas, o va a abrazar muchas ideas del socialismo en algunos aspectos, y es el primero que llena el Estado de gente afín a su política de militantes. Por eso, digamos que se ha escuchado dentro de estos meses una crítica por parte de un candidato hacia su figura que ofendió a muchos, que realmente tienen una mirada muy idealista sobre Irigoyen. Y bueno, con esto quería terminar más o menos de dar una especie de viaje dentro de lo que es nuestro pasado liberal, y bueno, y te dejo la palabra, Frankie. Bueno, yo lo que voy a hacer es tratar de dar una definición bastante simplista de lo que es ser libertario, y después voy a dar una definición un poco más valiosa. La simplista no me la salteo nunca porque creo que ayuda a mucha gente, sobre todo a la gente que no tiene un mapa político en la cabeza, a entender un poco más qué es ser libertario. No sé si ubican, hay un dúo de magos acá en Estados Unidos, Penn and Teller, magos que hacen show en Las Vegas y tienen un show televisivo acá en Estados Unidos. Y resulta que Penn, el alto de los dos magos, es libertario de toda la vida y ya es un tipo muy inteligente y ha dado muy buenas definiciones. Yo me acuerdo haberlo visto en un video hace más de 10 años atrás, donde a mí me empezó a cerrar la idea de ser libertario, que explicaba lo siguiente. Y esta es la explicación simplista, pero aunque sea simplista, es buena. Lo que decía Penn en el principio era, ok, fantástico, vos tenés por un lado a la derecha. La derecha no le importa cuánta plata hagas, puedes hacer la cantidad de plata que vos quieras con tus negocios. Pero le interesa mucho saber con quién te acostás, si consumís drogas o no, de qué religión sos, moralmente cómo sos. Por el otro lado tenés a la izquierda,
A la izquierda no le interesa con quién te acostás, si es del mismo sexo, no le interesa cuál es tu proyecto de vida, si tenés planificación familiar o no, si decís abortar o no, no le interesa si te drogás o no te drogás, no le interesa de qué religión sos, pero ojo, le interesa mucho saber cuánta plata estás haciendo. Y si haces más que los demás, necesita repartirla. Y si haces mucho más que los demás, pasás a ser mala persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el libertario? El libertario se ubica en el medio de las dos posiciones. Al libertario no le interesa qué haces de tu vida privada, si te drogas o no, si abortas o no. No le interesa si te casás con personas del mismo sexo o no. Pero tampoco le interesa cuánta plata haces. Se mantiene en el medio y el principal, la principal frase que uno le debería escuchar a un libertario cuando se habla de la vida de los demás es: no me interesa, básicamente. Esa es la definición simplista. Que para las personas que no saben nada de política, eso les suele abrir un mapa en la cabeza, ¿sí? De qué es ser libertario. Ahora vamos a una definición un poco más sustanciosa. Fíjense lo siguiente. Voy a tratar de explicar esto de manera rápida. Ser libertario se basa en dos principios fundamentales. Son la humildad y la responsabilidad. Ser libertario se basa en esos dos principios. Y esta explicación también viene de este mismo mago que estoy hablando, Penn. No me acuerdo el apellido. Penn Jillette. Es el apellido. Lo pueden buscar si quieren. Los videos creo que están todos en inglés, pero lo pueden buscar en YouTube, lo van a encontrar hablando del libertarianismo. Y lo que decía es, hacía este ejercicio mental que me pareció muy bueno, por eso lo quise repetir. Lo que decía era: ok, fantástico, imagínate que tengo un hijo de 10 años. Yo no toco el piano, mi abuelo tocaba el piano y era excelente tocando. ¿Sí? Y yo quisiera que mi hijo toque el piano, para que quede en la familia esa capacidad de tocar el piano. Yo no toco el piano, mi hijo tiene 10 años. Nunca se interesó por la música, hasta ahora nunca me dijo nada. Pero yo quiero que mi hijo toque el piano. ¿Cuál es la mejor manera de convencer a mi hijo que toque el piano? ¿Qué hago? ¿Compro un piano y lo pongo en casa para ver si le da curiosidad? ¿Qué hago? ¿Invito a amigos míos que saben tocar el piano para que toquen adelante de él a ver si le da curiosidad? ¿Qué hago? ¿Decido mandarlo a lecciones de piano sin que me pida? Listo, no me importa. ¿Y lo obligo a estudiar piano hasta que le tome el gusto? ¿O qué hago? Cuando invito a mis amigos que tocan en el piano, ¿le prohíbo a él que toque el piano para que le den ganas? No sé, la verdad es que no sé cuál es la mejor manera de plantar la semillita de tocar el piano en la cabeza de mi hijo. Y lo que dice este tipo con mucha sensatez es: imagínense, si no sé eso de mi familia, menos que menos voy a saber cuánto debería ser el salario mínimo de una persona que vive en otra provincia, cuánto debería costar el dólar, cuánto debería recibir de vacaciones o cualquier otra cosa, cuánto deberían pagar los impuestos los exportadores o los importadores. Si no sé qué hacer con mi hijo, ¿voy a saber cómo manejar el mercado? ¿Cómo manejar el mundo? Ese es el principio de humildad. ¿Sí? Y ustedes lo habrán visto 300 veces. Se ha escuchado 1.000.000 de veces la anécdota de que te subís a un taxi en Buenos Aires, el taxista sabe cómo arreglar el problema de Buenos Aires. Si le das un poco más de letra, sabe cómo arreglar el problema del país. Si le seguís dando letra, te arregla Latinoamérica y el mundo también. Pero es simplemente un taxista. Desgraciadamente la ONU no ha venido a buscarlo para que solucione el problema global. ¿Sí? Porque en realidad no sabe de lo que está hablando y hay 1.000.000 de variables que no maneja en cada una de las cosas que dice. Ese es el verdadero problema. El segundo problema es el de la responsabilidad. Es el segundo principio del libertarianismo. Ser responsable de sus propias decisiones, ser responsable de sus propios actos. Es lo que se le pide a un libertario. Si te pasaste toda tu vida tomando malas decisiones y hoy tenés 40 años y tu trabajo es servir café en un bar, estás ahí por las decisiones que tomaste.
Entonces, no pretendas que la sociedad con sus impuestos te pague la casa, el auto, la comida o lo que fuere. Séte responsable de las decisiones que tomaste. Eso corre por si quedaste embarazado o embarazada a 15 o si decidiste dejar la facultad o lo que fuere. Decidiste irte a España a probar suerte y volviste que te fue mal. O porque te fue fantásticamente bien, lo que fuere. Hacete responsable de las decisiones de vida. Entonces, antes de pasar a la definición totalmente estándar que han escuchado, aunque yo la voy a dar un poco más ampliada, déjenme ponerles un ejemplo de la vida práctica de que pasó hace poco tiempo en Uruguay, que ayuda muchísimo a entender el tema de la humildad. ¿Sí? Hay una premisa que le han escuchado muchísimas veces al candidato libertario argentino decir que es que cuando intervenís el mercado podés beneficiar a un sector, pero siempre vas a estar perjudicando a otro. ¿Sí? No existe una intervención del mercado donde vos solamente beneficies. Si alguien está beneficiándose, alguien está siendo perjudicado. Hace pocos meses atrás, el presidente de la calle Pou de Uruguay, no recuerdo los detalles, así que no me acuerdo si esto fue un decreto, fue una ley que salió del Congreso, si fue propuesta del presidente. Sé que tenía el visto bueno del presidente. Lo que decidieron fue porque en el litoral, en la parte uruguaya que da al río Uruguay, en el litoral, descubrieron por una encuesta que había baja cantidad de empleo a las personas de menores de 25 años. Entonces decidieron hacer un intervención del mercado, y decidieron que lo que iban a hacer es a todas aquellas empresas que contrataran a personas de menos de 25 años, le iban a hacer una quita de impuestos. En un ataque de buenismo anuncian esto. Una medida que parece fantástica de un principio, porque lo que va a hacer es impulsar el trabajo en las personas menores de 25 años. Automáticamente, cuando tomaron esa medida, todas las personas que viven en esa zona, que tienen 26, 27, 28 años, una familia que mantener y no tienen trabajo, ni por casualidad lo van a conseguir. O sea que más vale que se muden. Y existe la posibilidad de que algunos que hoy tienen trabajo y tienen 26 o 27, los echen para conseguir a alguien de 25 que les reduzca los impuestos. Entonces, ahí es donde está la humildad. En reconocer que uno no tiene el conocimiento ni nadie maneja todas las variables del mercado como para decir, esta es una buena medida. Por eso, el libertarianismo pretende el libre mercado y que el mercado se organice solo. ¿Sí? ¿Por qué? No porque sea la mejor manera. No existe una mejor manera porque no existe la persona que pueda conocer todas las variables como para tomar una decisión acertada. Ok, ahora para cerrar paso a la definición estándar de libertarianismo. Aquí tiene un poco más de valor. La escucharon un montón de veces, yo la voy a ampliar un poquitito más. En principio escucharon 1000 veces al candidato libertario decir es el respeto por el proyecto de vida del prójimo, amplío dentro del contexto de la ley. El proyecto de vida es tener sexo con niños de 5 años, no va a haber respeto por ese proyecto de vida. Así que es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo dentro del contexto de la ley, respetando y en este orden, primero que nada, la vida de las personas. Segundo, la libertad, y amplío, y la libertad de expresión. No es solamente la libertad física, sino la libertad de expresión también. ¿Sí? Ahora voy a volver sobre ese tema. Y tercero, la propiedad, y amplío, y el derecho a defenderla, que son las armas. No tiene nada que ver poseer armas con poder portarlas. ¿Sí? Son dos temas totalmente diferentes. Lo que el libertarianismo trata es que tengas el derecho a defenderte en tu propiedad. La posesión de armas es otro tema. Ahora, ok, dije que iba a volver sobre el tema de libertad. Sobre la libertad, nosotros, los sudamericanos, tenemos mucho que aprender.
Nosotros, por ejemplo, creemos que somos libres en nuestros propios países y la verdad es que, por definición técnica, no lo somos. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué en todas las películas norteamericanas, bueno, no en todas, pero en muchas películas norteamericanas, el ladrón o el asesino para huir lo único que hace es se sube a un micro, a un ómnibus, o se sube a un tren y se va? ¿Nunca se preguntaron por qué? ¿Por qué la policía puede ser tan estúpida en Estados Unidos que el tipo se sube a un micro y se va? Y después no lo capturan. ¿Por qué será eso? Porque para viajar dentro de Estados Unidos uno no tiene que presentar documentos. Porque se considera parte de la libertad. No te pueden pedir documentos salvo que estés cometiendo un crimen, que estés cometiendo un delito. Pero si no, no te piden. De hecho, se ha vuelto muy controversial acá porque recién este año es el primer año que se aplica. Eso creo que a fines del año pasado. Te empezaron a pedir una identificación para viajar en avión. Por supuesto dentro del país, ¿no? Para ir a otros países sí te piden. Pero para viajar dentro del país no te piden identificación. Entonces cuando uno dice, la Constitución de nuestros países dice, soy libre de circular por el territorio nacional. Sí y no, porque sos libre siempre y cuando tengas el documento nacional de identidad, la cédula, lo que fuere, y a su vez esté actualizada, porque cada tanto el gobierno te cobra para actualizártela. Para hacer un trabajo que es de ellos, te cobran a vos. Son todos aspectos de la libertad que nosotros no vemos. ¿Sí? En general, el pueblo latino no lo ve. El pueblo sudamericano no ve esa circunstancia. ¿Sí? Son privaciones de la libertad, en principio. Y por último, lo que quería hacer era la separación entre propiedad privada y el derecho a defenderla. ¿Sí? El libertarianismo está muy unido a la Constitución norteamericana porque los fundadores en alguna medida eran libertarios y a su vez fundaron un país liberándose de los ingleses sin un ejército. Y esa es la diferencia. Por eso es tan importante el tema de que uno pueda defender su casa, porque ellos no confiaban en los ingleses. ¿Sí? Y cuando derrotaron a los ingleses, no existía un ejército nacional. No había un ejército de nativos americanos. ¿Sí? Nativos en el sentido de personas del país o de las colonias. No tenían formado un ejército. Rechazaron a los ingleses simplemente con que los campesinos agarraron el rifle que tenían para cazar en su casa y con eso los rechazaron. Entonces, por eso se considera un principio tan importante que uno pueda tener derecho a defender su propiedad. Repito, portación es otra cosa, y aclaro esto 700 veces porque en Argentina he visto muchas veces que, sobre todo el periodismo, confunde cuando en algún momento el candidato libertario habló de armas, inmediatamente se piensa en la libre portación. Acá hay estados donde la portación es libre, ¿sí? Por ejemplo Texas, pero el libertarianismo no habla de eso. Lo que habla es el derecho a defenderme, inclusive a defenderme del gobierno, ¿sí? Cuando estoy en mi propiedad. Por eso es que para entrar a mi propiedad, la policía necesita una orden de un juez o estar presenciando un crimen dentro de mi propiedad. Son los dos requisitos para que pueda entrar a mi propiedad. Entonces uno tiene derecho a defenderse y acá lo que sucede es que si alguno de ustedes pone un pie en mi propiedad sin mi permiso y yo les vuelo el pie, no voy a ir preso en absoluto porque no tenían permiso de entrar a mi propiedad. Y eso es más o menos el principio por el cual va la cosa. Ok, ahora con esto ya definitivamente cierro el concepto. Las primeras preguntas que te hacen siempre cuando explicas el sistema libertario es, bueno, ¿y la educación quién se hace cargo? Bueno, dentro de esos principios que yo expliqué, ¿sí? Que son el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo dentro del marco de la ley, el respeto por la vida, la propiedad, la libertad con la libertad de discurso y la propiedad privada con el derecho a defenderla, ¿sí? Dentro de ese esquema, la sociedad decidirá si quieren todos, esa sociedad en particular decidirá si quieren entre todos pagar una escuela pública o que sea privada.
De la misma manera decidirán con la salud, si quieren pagar la salud pública o si quieren, que la salud sea privada. Acá en Estados Unidos la salud es privada, por ejemplo. Es uno de los pocos países del mundo, pero acá es privada. Acá no es pública. Ahora, ustedes piensen que cada vez que mueven una pieza hacia lo público, hacia lo que se paga con impuestos, son libertades que se pierden. ¿Por qué? Por ejemplo, y algunas libertades les parecerán más sensatas que otras. Pero, por ejemplo, si yo me compro una moto, ¿sí? ¿Por qué tengo obligación de usar casco? Yo soy libre de hacer lo que quiera con mi cuerpo, no quiero usar un casco. Quiero sentir el viento en la cara. ¿Sí? En principio, el libertario debería poder y no debería ser un problema. Lo que pasa es que si la salud la pagamos entre todos, ahí sí queremos forzarte a que uses casco. Es decir, que si vos te rompes la cabeza y nosotros con nuestros impuestos tenemos que pagar la cirugía, entonces queremos que uses casco para que... ¿Por qué? Porque queremos pagar menos, básicamente. ¿Sí? Lo mismo pasa con las drogas. En principio libertario, las drogas deberían ser de venta libre. Dentro del marco legal, a mayores de 18 años, todas las drogas, no solamente la marihuana, todas deberían ser de venta libre. ¿Sí? Pero el problema es que si te vamos a pagar entre todos la salud, no te queremos pagar los tratamientos de recuperación de las drogas. Entonces ahí es donde, cuando uno desplaza unidades hacia el público, hacia lo pagamos todos con los impuestos, es donde se van perdiendo las libertades. Y eso sería más o menos todo lo que tenía para decir sobre eso. Creo que lo dije en tiempo récord. Luciana, ¿estás por ahí? Estás muteada, yo no te escucho. Bueno, parece que no. No tengo la habilidad de habilitarles el micrófono por si tienen alguna. Veo que hay 2 comentarios, voy a tratar de leer los comentarios. Matías Segura está diciendo, es verdad, Frankie, el popular dicho de que USA es persuadido a que se la fuerza. Sí, los ciudadanos acá están muy armados y cuanto más libertario es un ciudadano, más armas tiene. Están muy armados y lo que te dicen siempre es que el gobierno que te quiere sometido, lo primero que hace es prohibirte las armas. De hecho, acá se pone mucho el ejemplo de Venezuela. Venezuela, lo que hicieron fue, en Venezuela lo que hicieron fue primero sacarle las armas a todo el mundo. Y bueno, ahora el que va a votar por otro que no sea Maduro, la liga. No sé qué fue lo que pasó y me caí, digo, bueno, y teníamos 28 personas conectadas justo y yo veía que subía, pero no podía escuchar, no sé qué pasó. Bueno, Fran, la verdad que me encantó la clase que acabas de dar, básicamente. Muchas cosas no las tenía así. También me pareció interesantísimo esto que decís lo que uno cree sobre Estados Unidos y finalmente lo que es. A veces hay muchas cuestiones que difieren, ¿no? del pensamiento que tenemos sobre sí. el Estados Unidos que digamos, que nos pintan los medios o las películas. Lo que pasa o lo es que sea. Tenés que tener en cuenta también que cambia mucho porque los estados tienen diferentes regulaciones acá. Tienen mucha independencia los estados. Entonces lo que yo te puedo contar que se puede hacer en la Florida o en Texas, muchas de esas cosas en California no se pueden hacer porque es un estado totalmente progre. Por ejemplo, en Texas vos no necesitas permiso para portar armas. Vos agarrás tu arma, la ponés a la vista, vos podés entrar con un rifle al banco. Nadie te va a decir nada. Salvo que te pongas a apuntar a los policías, ¿no? Pero si vos entrás con el rifle al banco y vas a cobrar un cheque, nadie te va a decir nada. Es legal. ¿Sí? Lo que necesitas un permiso especial en Texas es para
portar el arma escondida. Es decir, si tu arma no se ve a simple vista, necesitas un permiso. Pero si tu arma a simple vista se ve, no necesitas nada. Sin embargo, en la Florida, vos necesitas permiso para las dos cosas. La portación abierta, portación al aire libre o portación escondida. Das permiso para las dos cosas. Y tengo entendido, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, que en California no podés ninguna de las dos cosas. Es muy difícil obtener una licencia de portación de armas. No es fácil. En Texas y en la Florida, el único requerimiento es no tener antecedentes penales. Eso que dicen de que vas a un negocio y sales con un arma en la mano, no es cierto. No pasa. Vas, compras y eso te chequean los antecedentes penales, y si no tenés antecedentes penales, a los 2-3 días pasás a buscar el arma por donde ya la pagaste. Eso que se ve en las películas de que la persona entra, compra 3 rifles, 2 ametralladoras y se va, no es así. Podés comprar una ametralladora, pero tenés que darla. Cuanto más potente es el arma, más verificaciones tenés que pasar. Ser un arma común, ahí simplemente con no tener antecedentes penales te alcanza. Corté porque estaba haciendo eco con algo, no sé. A ver, ahí. ¿Se me escucha? Con mucho eco se te escucha. Bien, ahí. Lo que pasa es que no sé qué le pasa al micrófono. Pero bien, ahí estamos. Bueno, no, lo que planteaba justamente de las diferencias que hay, ¿sí? Dentro del mismo Estados Unidos, donde uno, bueno, generalmente lo ve como un país más uniforme en muchos aspectos, pero yo he escuchado ciertas cuestiones como que si vos vas volando en un avión y pasás por un estado donde no está permitido el alcohol, bueno, a determinado horario no podés tomar alcohol, ¿no es cierto? Pasado ese estado podés. O sea, hay muchas cuestiones que realmente nos hablan de que son varios países juntos, quizás Estados Unidos, ¿no? Son estados puntualmente unidos, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con la formación, ¿no? Eran colonias independientes que se juntaron. Tiene mucho que ver con eso. Sí, totalmente, y es muy interesante. Algo que acá no se hubiese podido lograr jamás, ¿no? Que de alguna manera era la idea del mismo Alberdi, generar algo similar a lo que se estaba observando en Estados Unidos, pero que era muy difícil con las herramientas que tenemos acá. De hecho, las constituciones en países como los nuestros, ¿sí?, fueron gestadas en base a la Constitución de Estados Unidos, se llaman constituciones normativas, es decir, que el pueblo se adapte a la ley, ¿sí? En donde de alguna manera lo que se busca es educar al pueblo a través de la ley. Pero en países como Estados Unidos, donde realmente lo que sucedió fue que la Constitución es fruto de las formas en las que eran los estadounidenses. Correcto. Con lo cual, bueno, nos llevan una ventaja muy grande. Déjame que te ponga un ejemplo más de libertades que nosotros creemos que tenemos y no tenemos. Acá, por ejemplo, la policía no te puede parar porque vieron que en países como Argentina, Uruguay, inclusive Chile, de golpe hay un puesto de control policial donde la policía te para y te pide el carnet de conducir o la libreta de conducir sin ningún motivo aparente, porque sí, están haciendo un control. Bueno, acá eso no se puede hacer. Porque yo soy un ciudadano libre y no me pueden parar porque sí. Si me ven haciendo algo malo, sí me pueden parar. Si hubo un robo en la zona y están parando todos los autos para ver si identifican al sospechoso, sí me pueden parar. Pero porque sí nomás, porque se les antojó ese día, no pueden. Salvo que yo haya hecho algo, si pasó una luz en rojo, iba más de la velocidad máxima. Pero si yo no hice nada, no me pueden parar. Y eso nosotros tomamos como que cualquiera, de hecho el latino sudamericano no se ofende cuando le piden el documento. Acá la gente se ofende. De hecho, a ver, acá se va a votar sin documento.
Todavía se está discutiendo si hay que pedir el documento para ir a votar o no. No es que son todos tarados. Vos, para registrarte para votar, tenés que presentar tu documento. Vas a una oficina, te registrás. Acá el voto no es obligatorio. Vos te registrás en una oficina. Y ahí sí tenés que presentar tu documento. Pero después, cuando te toca votar, vos vas a la mesa y decís, soy Juan Pérez, y nadie te pide el documento. Sos Juan Pérez. Y si no sos, si sos un impostor y fuiste antes que el verdadero Juan Pérez, bueno, se generará un conflicto después. Juan Pérez va a tener que hacer una denuncia, vino alguien y votó por mí. Pero cuando vos vas a votar, vos decís, soy Juan Pérez. Ah, sí, acá estás en la lista, Juan Pérez. No te piden documento. Así votás. Bueno, acá era así antes, al principio, ¿no? Justamente es uno de los cambios que pidió Irigoyen en su momento para presentarse, que se generaran padrones en donde no se tenían que ir a anotar, sí, para votar, sino que se hacen en base a los padrones militares en esa época. Entonces es muy interesante porque, bueno, estaba el servicio militar y por eso las mujeres durante mucho tiempo, cuando empezamos a votar, votábamos aparte, ¿no? Porque ya estaba estructurado de esa manera. Viste que las mujeres generalmente votábamos en una escuela y los hombres votaban en otra. Bueno, de allí viene, pero me imagino la panzada que se harían acá si fuese el sistema como en Estados Unidos, porque básicamente no, perdón, no se respetaría para nada, se utilizaría eso Acá fue para hacer fraude. Sí, totalmente. Acá fue al revés. Acá se pasó de un montón de requerimientos para votar a ninguno. Una de las últimas cosas que se sacó fue el pedido de documentos. ¿Por qué? Porque, bueno, originalmente se hacía porque los negros no tenían documentos. Entonces no podían votar. Entonces se sacó y se considera racista pedir los documentos para votar. De hecho, lo que se opone acá es la izquierda porque dice que es racista pedir. Nadie te lo debe. Pero claro. acá, bueno, acá había un sistema. Déjame que te ponga un ejemplo más cortito. Acá llegó a haber requerimientos muy locos para votar. Por ejemplo, durante un periodo, creo que fue de 30 años o 20 años, para votar en el distrito de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, tenías que haber servido gratis como bombero o policía durante 2 años. O en el ejército, si no, no podías votar. Y en estados del interior tenías que tener una granja en el estado, si no, no podías votar. Si no tenías propiedad en el estado, se supone que no te interesaba lo que le pasaba al estado. Tenías que ir con el título de que tengo una granja acá, y la granja tenía que ser de determinado tamaño, porque si no tampoco te dejaban. Y tenías que ir con el título y mostrar, esta es mi granja, vengo a votar. Bueno, acá también era así, el voto digamos censitario se dice, en donde, bueno, de acuerdo a mis propiedades, yo era considerado, pero esto viene de la época de la colonia, ¿no es cierto?, donde incluso los vecinos que fueron al cabildo tenían que cumplir ciertos requisitos, tenían que ser hombres mayores de edad, tener una propiedad, y además no podían tener ciertas, por ejemplo, ciertas profesiones que para la época eran consideradas viles, como por ejemplo ser carnicero, ¿no? Entonces, digamos que había muchas limitaciones. Los vecinos que fueron, era parte de la élite, por eso fue realmente una revolución de la élite, aunque acá, bueno, busquen hablar del pueblo y todo esto que ya sabemos, pero no es así. Y bueno, y después mucho tiempo también fue esa forma de ver quién podía votar y quién no, porque sí pudiera votar el que quisiera, siendo hombre mayor de edad en un momento, antes de la ley Sanpeña, pero lo que pasaba era que, bueno, incluso se mataban en las puertas de los lugares donde se votaban, que eran las parroquias, ¿sí? En la puerta vos ibas y votabas, tenías que decir por quién votabas, porque el voto no era secreto, todo lo contrario. De hecho, se discutió mucho si el voto tenía que ser secreto. En su momento, cuando se hizo la ley, se discutió mucho si el voto tenía que ser obligatorio, porque como eran liberales, no querían un voto obligatorio.
¿Mm? Entonces, bueno, finalmente quedaron esos aspectos incluidos, pero bueno, cuando uno se pone a observar los problemas que se generaban en las votaciones, en donde verdaderamente se mataban unos con otros y el que podía ejercer mayor violencia era el que ganaba, en definitiva, porque podía asegurarse el fraude, parece que hay muchas cuestiones que no hemos superado en general, ¿no? Pensemos que tenían francotiradores en los edificios cercanos, entonces veían que venía un pobre que sabían a quién iba a votar y bueno, lo mataban. O sea, a ese nivel, y sobre todo en Buenos Aires, era muy, muy violento. Siempre habían muertes, ¿no? En las elecciones. O sea que bueno, y eran liberales en esa época, pero Bueno, liberales de otra forma. una cosa Sí, que me olvidé de explicar es el tema de liberal libertario. Por eso el candidato libertario argentino siempre dice soy liberal libertario. Porque en muchos países ser liberal es ser progre. Por ejemplo, acá en Estados Unidos es un... Pero en muchos países ser liberal es ser progre. Por eso se habla de libertarianismo o de ser libertario, no liberal. El liberalismo viene de los progres como querían liberar a la sociedad de las monarquías. Y, y después se acuña el término neoliberal para hablar de la derecha conservadora. Entonces, por eso se hace tanto hincapié en eh, el candidato libertario argentino dijo un montón de veces, soy liberal libertario, porque liberal para que lo entiendan en Argentina, libertario para que lo entiendan en muchos otros países. sí, tal cual. Bueno, Fran, no sé si querés que dejemos ya que la gente pueda Sí, por favor, hablarse de que quiera si alguien tomar el tiene micrófono. preguntas o tiene ganas de hablar, tanto de preguntar algo como de tirar algún otro tema, sean bienvenidos. Totalmente, estamos acá en la vísperas de las elecciones. Suerte se termina el domingo, no importa quién gane, se termina. Totalmente, estoy harta. Harta, bueno, como todo el mundo, de tener que estar votando, pero de alguna manera es, viste, lo que hay que hacer. Bien, no tenemos a nadie que quiera hablar, así que voy a poner el micrófono abierto para ver si alguien se suma. Voy a pensar que expliqué bien, que se entendió, que generó ninguna pregunta. Totalmente, sí, no, muy bien, muy bien. Bueno, no sé, Fran, ¿qué te interesa? ¿De qué te interesaría hablar? Me gusta mucho esto que estás diciendo, bueno, nos contás de alguna forma de Estados Unidos desde adentro, ¿no? Cómo se vive. Y bueno, acá tenemos a un solicitante para hacer una consulta. Tenemos a Sam. A ver, Sam, aprobado. Sam, ya podés hablar. Hola, saludos. Estaba escuchando a Fran. Buenas noches. Con gusto, saludos a todos. Bueno, hay una cuestión que de fondo que es cultural, porque lo que dice Fran es cierto, el tema de las armas, de ser honesto, y es algo que nosotros hemos visto. Yo he vivido en Houston, en México, en Guatemala, en Bogotá, en Caracas, en Maracaibo, en Quito y en Argentina. Y lo que he visto es que todos los latinos cuando llegan a Estados Unidos respetan los discopares, aunque no venga nadie por la carretera. Pero en su país cruzan los semáforos en rojo, eh, hacen lo que quieren. Es un tema cultural, pero también es una cuestión de que no se respetan las leyes, porque como los que están arriba y gobiernan no las respetan, eso baja una línea de rebeldía. Entonces toda la sociedad se comporta de esa forma. En su país hacen lo que quieren, pero vienen a Houston y respetan los discos pares, respetan las colas en los supermercados, a los transeúntes en los cruces peatonales. Sí. Y una de las cosas que me gusta de este movimiento de Javier Milei es que veo muchos jóvenes, incluso mi hijo mayor que lo sigue,
que tienen ese espíritu de querer que la cultura cambie, que esto sea un cambio cultural. Quería compartirles eso, gracias. Sí, traten de no decir los nombres por la veda, creo que mejor si evitamos los nombres. Te referís al candidato libertario, ya todo el mundo sabe de quién estás hablando. Sí, creo que tenés mucha razón en lo que estás diciendo. También agregaría un concepto más, que es, acá se pagan, por ahí en Argentina no. Un chofer de un micro, de un colectivo, de un ómnibus, se pasa un semáforo rojo acá, pierde su licencia de conducir y nunca más va a poder conducir. ¡Pum! Entonces no se pasan. Hagan las cosas de manera seria. Por ejemplo, depende muchísimo de cada condado. Ya estoy yendo a estado. Pero, por ejemplo, como acá el auto es considerado un arma, ahí considera que el auto es un arma. Igual si vos mataste a una persona porque la atropellaste, la asesinaste. Es una estupidez semántica, pero legalmente cambia todo. Es asesinato. Acá en el condado de Miami, en Miami-Dade, no, pero en el Broward County, que está al norte, realmente fueron desapilar, pasar, la velocidad máxima en escuelas es 15 millas. 15 millas son un poquito más de 20 kilómetros. Creo que son 22. Multiplica por 1. Vos pasas al doble de la velocidad máxima, es un delito penal. No es un de tránsito, es un delito penal. Y esa figura se da porque el auto es considerado un arma legalmente. Entonces, puede dar por eso. Entonces, las personas que por ahí, frente a una escuela, no respetan la velocidad máxima, nunca la van a duplicar. ¿Por qué? Porque ahí se meten en problemas serios. ¿Entiendes? O sea, creo que hay un concepto también ahí de, ojo, acá vos te metes en problemas serios y no se las... Y por ahí en nuestros países sudamericanos eso no. Un colectivero se pasa 5 semáforos en rojo por día y trabaja 20 años y nadie le dice nada. Lo sumo le pusieron 2 multas. Tal cual, tal cual. Y es muy interesante lo que decís porque, bueno, yo estoy haciendo un estudio sobre las multas, me interesa mucho, porque, bueno, no porque estoy loca, sino porque me gusta mucho leer diarios de fines del siglo XIX, sobre todo, bueno, por ejemplo, el diario de acá de Mendoza, Centenario, y encuentro cuestiones que me parecen interesantísimas sobre ese tema, ¿no? De las multas y cómo se han cambiado. A esto que decís vos de que el auto obviamente es un arma y cómo se empiezan a manejar estas cuestiones, pensemos que antes, y en general, cuando una persona estaba alcoholizada, por ejemplo, eso en vez de ser un agravante, era todo lo contrario si cometía un crimen. Y hoy en día es un agravante. Al igual que si alguien maneja y va alcoholizado, es un agravante. Entonces, es muy interesante analizar esto. También, por ejemplo, en Mendoza, como no habían autos en esa época, se penalizaba a aquellos que entraban a todo galope, ¿no? Porque, bueno, generaban justamente estos problemas. Y algo que es muy interesante es que acá está prohibido regar hoy. Si vos te pones a regar, o sea, fuera de tu casa. Ahí te caíste de nuevo. Escucharlo. ¿Y me escuchás? Ahora sí. Yo iba a decir que creo que hace 2 programas atrás Armando estaba hablando de esto mismo, de la impunidad. Uno de los problemas por el cual se respetan las reglas en nuestra sociedad, porque hay mucha impunidad. Hay impunidad en todos los niveles, hay impunidad arriba y abajo. Impunidad en el político que roba, pero también hay impunidad en el colectivero que se pasa el semáforo en rojo, nadie le dice nada.
Y eso hace que no haya temor a no cumplir las reglas. Parece que Luciana se volvió a caer. Me caí, lo que pasa. ¿No te caíste? Bueno, yo no te escucho. No, no. Te escucha entrecortado. Haces complicado. A ver ahí, ¿me Ahora sí. escuchás? Sí, era el micrófono que no sé, se ve que se carga, pero no sé cómo se carga una parte, así que vamos a tener que ver eso. Bueno, Creo que se me está descargando. Sí, bueno, justamente, no sé si se me escuchó algo de lo que dije no. sobre lo que son las multas. Ah, sí, sobre las multas, sí. Lo último, después de lo que yo Bueno, dije de Armando, ahí sí. bien, bien. Bueno, eso, ¿no? No, lo que estaba diciendo también la última, que creo que esa no se escuchó. Acá en Mendoza, cuando uno riega, sí, afuera, te ponen una multa, pero porque hay que cuidar el agua, es una zona muy complicada en ese sentido. Y hace 100 años, si vos no regabas, te ponían una multa, porque el polvo, digamos, era muy abundante y había otro concepto sobre el agua, había muchísima menos población, pero mirá qué interesante, ¿no? Eh, Básicamente cómo se dio ese cambio. Nunca entiendo yo, pero más lo entenderé. Quizás podría ser un buen tema para otro programa. Sí, bueno, es que acá dependemos del deshielo, básicamente. No hay mucha posibilidad de tener agua y bueno, hay una disputa con la Pampa incluso. Pero bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Mira, todavía no hay nadie que quiera hablar, no sé si quieren hacer alguna pregunta escrita o hacer Veo alguna 4 acotación. comentarios, pero no. Acá tenemos una solicitud de Armando, ahora le doy para que hable Armando. Bien, listo Armando, ya podés hablar. Tenés que desmutearte, Armando. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Buenas noches. Sí. Ahora que están tocando el tema del agua, no sé si se acuerdan que en una de las últimas participaciones hablé de cómo concientizaron a la gente en México para evitar el mal uso del agua, que hubo campañas de televisión y sketch para concientizarnos. El problema, y voy a esto, el problema en Ciudad de México, a pesar de que se construyó sobre un lago, no alcanza el agua, ¿sí? Así que el agua de la Ciudad de México viene prácticamente desde el nivel del mar y tiene que subir, o sea, todo un sistema, se conoce como sistema Cutzamala, que tiene que subir 2.300 metros el agua para llegar a la Ciudad de México. Eso hace que obviamente se encarezca. Eh, Se evitaron prácticas, por ejemplo, en Semana Santa, el sábado de Gloria, eh, era mojarnos a baldazos, ¿sí? Todo el sábado, así en la calle, toda la gente, todos los vecinos nos mojábamos. Y ahora eso ya se prohibió so pena de una multa muy grande. Que como a veces digo, en Latinoamérica solo entendemos a chingadazos. El uso del cinturón de seguridad en los autos. Se tuvo que imponer una multa muy fuerte para que aprendamos a usar el cinturón de seguridad. Por eso digo que también somos hijos del rigor en Latinoamérica, que solo así aprendemos, no aprendemos por las buenas. Todavía no podemos lograr ese cambio cultural que se pretende cuando, por ejemplo, en Argentina quieren evitar la violencia en el fútbol. Vinieron unos ingleses para dar su experiencia de cómo ellos lograron evitar que los hooligans se siguieran matando y que si ahora ven los estadios de fútbol de Inglaterra ya no tienen ni protecciones. La gente disfruta del partido, pero aquí no pudieron
¿Por qué? Porque la gente tampoco estaba dispuesta a cambiar el folclore del fútbol. Bueno, pero convengamos Armando, que es un tema que se soluciona fácil. Con cámaras en los estadios, con reconocimiento facial, identificación de la gente violenta y cárcel, termina rápido la violencia en el fútbol. O sea que hay que hacerlo. Yo tengo entendido, no leí sobre cómo fue que desactivaron a los hooligans, pero yo entiendo que una de las cosas fue que endurecieron mucho las penas para los que eran violentos en actos públicos. Sí, en realidad todo el problema es ese, que no existe cumplimiento de las penas. No es tanto la necesidad de tener 11.000 policías, sino que el que va a delinquir sepa que si lo hace y lo atrapan, es mucho más el riesgo que no hacerlo, ¿no es cierto? Ese es el problema y creo que es un problema de toda Latinoamérica, pero comienza con la misma conquista de los españoles. Cuando los españoles llegan digamos, a América y se establecen, quedan totalmente lejos de lo que era el Estado reinante, obviamente, y acá hacen un poco lo que querían. Entonces no cumplen las reglas, son sumamente, violentos, obviamente, pero no tienen límites, ¿sí? Y esa es la base a través de la que se han forjado los países de hispanohablantes, podríamos decir. Entonces es muy difícil cambiar eso. Sí, convengamos que, por ejemplo, en el caso de México, los españoles que llegaron no fue lo más granado de la sociedad española. Bueno, ni siquiera era España, de Castilla. En su mayoría eran delincuentes. Claro, aparte. Pensemos, pero también llegaron delincuentes, por ejemplo, a otras zonas como Australia. Pero no sucedió lo mismo, eso es lo interesante, ¿no? Acá es como que es una cultura que va hacia eso. A mí realmente me parece complicado. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, ¿sí? Si no, vamos terminando, Fran. Y dale, veo un comentario más. No sé. Veo un comentario más. ¿Es que hay alguna pregunta? Ahora me fijo. Acá, sí, dice Fefe 022, nos dice que sería interesante que hablen de la problemática del agua, como mencioné en el caso de Mendoza. Bueno, sí, es todo un tema. En realidad hay distintas zonas, no sé a qué te referís, Fefe, pero en el caso de Mendoza, Mendoza depende fundamentalmente del agua que llega del deshielo de la montaña. Entonces, tiene que nevar mucho para que tengamos agua, digamos. Y a veces no sucede. Esto que pasó, por ejemplo, del viento sonda es muy positivo porque deja toda la humedad, es un viento que viene del mar, ¿sí? Deja toda la humedad en la montaña y esto después se traduce en nieve o en que nos beneficie, pero es muy complicado. Y hay muchas leyes al respecto desde muchísimo tiempo y hay toda una conciencia de cuidar el agua. Hace muchos años ya. Acá Fefe estaba pidiendo hablar, así que ahora le damos para que él pueda intervenir también. Listo, te tenés que desmutear. Yo no conozco particularmente el problema de Mendoza, pero en general en la escasez de agua que venden hace mucho tiempo no lo creo, compro la idea. Para nada. Vos porque no te quedaste sin agua. No, pero puede ser que Mendoza tenga una particularidad, puede ser que Ciudad de México tenga una particularidad que se soluciona con cualquier obra de ingeniería más o menos bien hecha. Lo que yo nunca compré es la escasez de agua a nivel planetario de la cual hablan tanto. Me parece genial hacer un programa de eso, pero convengamos que vivimos en un planeta que el 70% de la superficie es agua y desalinizar agua es un proceso sencillo y barato.
Entonces, cuando me tratan de vender desde las revistas progres o desde los documentales progres que no hay agua para todos, cuesta mucho creer. Pero Sí. eso no quita que no conozco las particularidades de Mendoza ni las de Ciudad de México. Puede ser que haya una ciudad en un lugar donde hay que traer agua desde lejos. Bueno, alguna obra de ingeniería lo debería solucionar, deberían haber invertido en eso los políticos y no en áreas. Sí, ¿no? Pero bueno, es complicado. Bueno, acá, Fefe, podés hablar, porque tenés el micrófono, tenés que desmutearte. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? No, es muy interesante el tema del agua porque me hicieron acordar, no me acuerdo, el agua, con también, digamos, problemas geopolíticos. Es una obviedad lo que le estoy diciendo. Pero por algo, por ejemplo, no sé, hace mucho tiempo había leído que acá en Estados Unidos, inclusive hasta China, estaban mirando la reserva de agua dulce, el tema nacientes, el tema de desembocaduras. Por eso te estaba preguntando el tema de que, bueno, como sos mendocina y hay un problema grave, digamos, toda esa zona, digamos, de Mendoza, San Juan y, bueno, todas esas regiones de Cuyo. Por eso me gustaría, digamos, que se hable y se aborde un poquito ese tema, porque ya entraríamos no solamente del problema en sí del agua, sino de geopolítico, algo que no se está hablando mucho. Bueno, gracias. Bien, sí, totalmente. Es lo que estás planteando. Pero bueno, también pensemos que tenemos problemas de todos tamaños y colores y el agua aparentemente es otra más. Y además, acá hay un tema con el agua en Mendoza que, por ejemplo, se considera de una forma ignorante, porque se ha convencido a la gente de esto, desde el progresismo, que se va a perjudicar el agua con la minería. Entonces es un tema realmente muy complicado, con lo cual Mendoza está perdiendo una gran oportunidad y aparentemente, o por lo que han explicado, muy mal de todas maneras desde el gobierno, porque no han sabido explicarlo, el agua no se va a contaminar, ¿no? Pero bueno, son todas las cuestiones que tenemos que llevar por un mundo en donde todo lo que es el progresismo de alguna manera tiene la última palabra y modifica el discurso de acuerdo a sus intereses. También hay mucha falta de inversiones que no se hacen y se agarran cosas como la escasez de agua, bolsas de conceptos como la escasez de agua o el cambio climático para echarle la culpa a, por ejemplo, no invertí en la red de energía, no hay suficiente electricidad para todos cuando hace calor, la culpa la tiene el cambio climático. Y así hay un millón de ejemplos. Con el agua pasa lo mismo. Más allá de las zonas que particularmente puedan tener algún problema, el agua pasa lo mismo. Tal cual. Miren, bueno, acá tenemos una pregunta de Gran Evil que nos dice: ¿por qué la resistencia al liberalismo? No sé, Fran, si querés contestar. ¿Por qué la resistencia al libertarianismo? Por el buenismo. Porque Estados Unidos, por ejemplo, que no es libertario, es cada vez más retrógrado, pero o sea, cada vez se ponen más regulaciones y más cosas, está dejando de serlo, y hay mucha gente muy preocupada por eso. Pero tiene su lado malo, por ejemplo, como uno es responsable de sus propias decisiones, ¿sí? Por ejemplo, acá, como todo funciona acá, si vos no pagás el alquiler, en 2 semanas te saca la policía. No importa cuántos hijos tengas, no importa nada. Vos estás en la propiedad privada de otra persona sin pagar. 2 semanas te saca la policía. No tenés a dónde ir, tampoco les importa. Y si te quedás con todos tus muebles en la calle, tampoco les importa. Eso va en contra del buenismo. El buenismo es, voy a hacer algo para ayudar a la gente. El buenismo genera emociones. El buenismo viene de la gente que a través de la emoción quiere sacar leyes y regular la sociedad. Tiene que ver, acordate, con lo que hablábamos al principio de el principio de humildad y de yo no sé cómo hacer que mi hijo de 10 años estudie piano. Bueno, menos sabés qué hacer con la gente que no juntó plata, no pudo pagar el alquiler
y no sabe qué va a hacer de su vida. Regalarle la plata de los impuestos de todos tampoco es la solución. ¿Sí? Entonces, la resistencia al libertarianismo es es el papá Estado. Vos fíjate que desgraciadamente vamos en ese camino cada vez peor. Ahora el Estado además se encarga de que si a vos se te antojó tener sexo sin protección, te saca el hijo y no pagas un peso. ¿Sí? O sea, hasta ese extremo. Hemos tenido acá discusiones en este programa donde cuando se plantea un problema la gente lo primero que dice es, bueno, ahí tiene que intervenir el Estado. No tiene que intervenir el Estado. Por ejemplo, cuando una mujer queda embarazada, una adolescente queda embarazada, mucha gente te dice automáticamente, producto del buenismo y de manejarse a través de las emociones, bueno, está bien, fantástico, entonces el Estado le tiene que dar plata para mantener el bebé porque el padre es un hijo de su puta madre que no se hace cargo. Y la verdad es no, el Estado no tiene por qué darle plata, debería darle plata a la familia de ella, la familia de él, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, la familia de ese bebé que nació. Se tendría que hacer cargo, antes que se hiciera cargo el Estado. ¿Sí? Después, si la familia no se puede hacer cargo, alguna entidad de caridad, alguna entidad de beneficencia, de gente que dona dinero, debería hacerse cargo. Y en última instancia, si ninguna de esas dos capas funciona, bueno, quizás también el Estado puede aportar algo con la plata de todos. Pero es porque va contra el buenismo. ¿Sí? Algunos lo definen como darwinismo, al libertarianismo, porque en definitiva lo que hace, yo no, pero lo que hace es un tema apasionante para desarrollar, pero es la supervivencia del más apto. ¿Sí? Nosotros vivimos en una sociedad donde acarreamos con todos, con el más apto y con el menos apto también, vamos todos para el mismo lado. ¿Sí? El menos apto no se muere, o lo que intenta la sociedad es que no se muera. ¿Sí? Entonces, para hacerte la corta, el buenismo, que es un movimiento que le toco el corazón a la gente con un discurso, con un tweet, con un video, con lo que fuere, y todo el mundo va a cambiar su foto de perfil y va a poner la bandera de tal o cual país o el símbolo de tal o cual enfermedad o lo que fuere, eso pesa más que las ideas de la libertad, desgraciadamente. Que la gente no se da cuenta cuando le sacan la libertad. Tiene un poco que ver con lo que hablaba yo al principio de mover las fichas. Si vos haces que la salud sea pública, perdés libertades, porque ahora quiero que cuando andes en moto andes con casco. ¿Y qué dice el buenismo? No, sí, está bien, mirá, un pobre chico de 17 años en moto tiene que ir con casco, mirá si se golpea la cabeza contra un árbol. Eso es el buenismo. ¿Sí? Y eso es lo que se opone principalmente al libertarianismo. Es la gente que se maneja por la emoción y pretende que las leyes se hagan por emoción. Déjame darte un ejemplo. Y que se encarguen de su vida, ¿no es cierto? No se hacen cargo de sus decisiones, de su vida. Sí, una de las cosas. Es mucho más fácil. Ahí tenés también un punto, se podría llamar mediocridad, de alguna manera, y ahí tenés un punto muy importante. Alimentar la mediocridad. Ahí tenés un punto muy importante que es, desgraciadamente, generación tras generación, lo que está pasando es que la gente no quiere hacerse cargo de las decisiones que tomó. Por eso el aborto está tan de moda ahora, y por eso está tan de moda no tener hijos. Es un problema mucho más serio. Estaría muy bueno que lo hablemos en algún programa, porque, por ejemplo, en este momento Italia tiene 600 ciudades pequeñas, 600 villas, sin habitantes. 600. Que tienen como 100 casas cada una y no hay ningún habitante. ¿Por qué? Porque se está muriendo la población y están teniendo menos hijos de la gente que se muere. Y hace muchos años ya. Bueno, cuando estuve el año pasado en Francia, que estuve en la zona, digamos, rural de Francia, en todo lo que es Normandía, me impresionó porque ibas por los pueblitos y era toda gente anciana la que veías. No veías un niño ni un adolescente. O sea, me impresionó realmente. Un lugar es un lugar increíble, además. Ese es el problema que se viene. De hecho, ¿saben quién está hablando de eso? Como presten atención a eso, porque nos va a terminar matando. Elon Musk, un tipo muy inteligente. Está hablando de eso, de que tenemos que empezar a tener hijos porque si no vamos a estar en problemas. No solamente porque ya ningún país va a poder sostener las jubilaciones, sino porque además nos vamos a quedar sin fuerza trabajadora. Va a llegar el momento, si seguimos en la tendencia que vamos ahora, en que no va a haber quien trabaje. Va a haber trabajo y no va a haber personas que trabajen.
Que no va a haber Quiero, nadie en la edad para trabajar, o muy pocos. quiero agregar algo, aportar algo a esta discusión, con mucho respeto. Yo soy protestante, de religión protestante. Y la señorita recién dijo que por qué, por ejemplo, tratando de unir todo esto, Australia y Nueva Zelanda fueron delincuentes. Sin embargo, Australia y Nueva Zelanda no son las sociedades ejemplares, pero tienen otra cultura. Canadá lo mismo, Estados Unidos por mucho tiempo, ahora como dice Fran, sí hay un deterioro total de la sociedad. Toda la Europa nórdica, Alemania, y a lo que voy es que, con todo respeto lo digo, pero si ustedes analizan, yo hice un estudio, si bien soy ingeniero, me gusta mucho todas estas cuestiones, hice un estudio y encontré que hay un paralelismo entre la cultura protestante, el progreso, y de hecho el capitalismo nace en el protestantismo, y hay un paralelo entre el catolicismo y la ignorancia, las sociedades muy pobres, por ejemplo México, Brasil, que son los países más católicos del mundo. Y también, por otro lado, otra de las religiones que también ha generado toda esta cuestión de pobreza y de mente muy pobre es el Islam. Y ahora lo relaciono con esto que hablan de que dice Elon Musk. Tenemos un serio problema porque todos nuestros países que tenemos un estilo de vida occidental estamos viendo como una amenaza el crecimiento del Islam, la migración, los flujos de migración de gente de esta religión, y que de alguna manera traen esa mentalidad de destrucción y aunque a veces hay gente que es muy buena, conocí un profesor de matemática iraní, pero cuando pasan estas cosas en el mundo, comenzamos a ver que la formación esa religiosa que tienen comienza a aflorar y comienzan a generar todas estas cuestiones de deterioro de la sociedad, como dice Frank. No estoy diciendo que el catolicismo sea ignorante, no, pero No, se entiende, encontramos se entiende. paralelismo entre el catolicismo y la pobreza en Latinoamérica y entre el protestantismo y el capitalismo, la meritocracia, o como decías, no es que el protestantismo dice, no, si sos apto estás adentro, si no sos estás afuera, pero en cierta forma, yo que soy protestante y que por 4 generaciones, si estás en Estados Unidos vas a ver que el movimiento protestante enseña a la gente a planificar su vida, a tomar decisiones conscientes, a pensar en el futuro, a Sí, ser es cierto. criterioso con el uso del dinero, en fin. Sí, Quería compartirles eso. sí, sin intención de ofender a ningún católico, convengamos que hay un punto en lo que vos estás diciendo que es muy cierto, que es durante mucho tiempo la iglesia, inclusive ahora la iglesia católica, no, ahora no en todos lados, pero en Argentina sí, promulgó la idea de que el rico era malo y el pobre era bueno, y que el cielo era de los pobres y no de los ricos, ¿no? No es lo que dice la Biblia, pero por mucho tiempo la iglesia católica promovió ese pensamiento. Bueno, lo escuchamos al Papa incluso, ¿no? Porque hay un tema que es la idea de que el reino de los cielos es de los pobres. Y en general la idea de que se tiene que sufrir en esta vida, que no importa porque que es algo muy medieval, ¿no es cierto? Pero que está dentro de lo que es el catolicismo también. Yo soy católica, pero lo veo así también. Y bueno, Fran, les pido disculpas a todos los que han querido hablar y que bueno, vamos a quedar ahí porque si no se nos va el programa a algo muy, muy largo, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Verdad que sí? Muchas gracias por acompañarnos, por participar y bueno. Nos vemos el El martes, los martes que quieran, hablamos y bueno, nos pueden tirar temas también con para presidente que nuevo. hablemos. El martes nos vemos con presidente nuevo. Con presidente nuevo. Veremos. Vamos a poder Qué dar nombres nervios. el martes. Bien, bueno, que estén muy bien y tengan un lindo finde y a votar. Muchas gracias a todos, gente. Cuídense, por favor.
Adiós.